continúe orando por su colegio. Vámonos a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Invitamos hoy a la predicadora de la noche, Mili Andrea Emperador. Le damos la bienvenida en esta hora. Amén, amén, bendiciones. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Fortalecidos en el día 11 del ayuno de Daniel. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en unidad. ¿A usted no le parece maravilloso todo lo que estamos experimentando desde tan tempranas horas de la mañana, consagrándole al Señor nuestro día, viendo a nuestros compañeros exponer la palabra, adorándole, orando, clamando? Hay muchos milagros que ya el Señor ha gestado y nos ha permitido ver, nos han podido contar las cosas que Él está haciendo maravillosas. Bendito Dios. Vamos a ponernos muy alegres por eso, porque Dios ha sido bueno. Voy a pedirle por favor que incline su rostro. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de vivir en un país donde es viable. Tenemos la libertad, Señor, de poder escudriñar y estudiar tu palabra. Gracias, amado Jesús. Yo te entrego mi vida, papito lindo. Que seas tú, Rey de Reyes, tocando mi corazón, ministrando a tu pueblo como quieres hacerlo, Señor. Que no sea mi humanidad. Enmudece mis labios, Señor, si es palabra de hombre, Señor. Llena mis labios, Señor, para que esta noche puedas tú hablar y dejar una palabra rema en el corazón de cada uno de tus hijos que se encuentran en esta casa y aquellos que se encuentran conectados en internet, inclusive aquellos que lo van a ver por un retransmitido, Señor. Tú trasciendes, Señor. Tú eres omnisciente y omnipresente, Padre, a donde tú quieras llegar con estos mensajes que llevamos con toda nuestra responsabilidad, amado Jesús. Ministra, Señor. Tú puedes llegar a los lugares más recónditos donde nosotros no podemos acceder, Señor, pero para ti nada es imposible, Señor. Te damos gracias, amado Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están alegres hasta ahorita el día 11? Y fuertes. Hay personas que se me han acercado y me han dicho: Mili, me ha dado un dolor de cabeza tremendo. Otros me han dicho: no, Mili, increíblemente yo soy más bien de poco apetito, pero justamente ahora en el ayuno de Daniel mantengo un hambre tremenda. Bueno, sí, hay muchas personas pues con todas estas anécdotas. Yo quiero arrancar en esta noche contándole que hay una canción rema que Dios me regaló y que yo quiero regalárselas a ustedes. Estamos en un año 2022 donde estamos llamados ¿a qué? A levantarnos, a no tener miedo, ¿y a qué? A hablar su palabra, a salir a las calles, a buscar al perdido. Yo quiero leerle el coro de esta canción para que usted hoy se la aprenda. Es una canción hermosa. La canción dice, el coro dice así: quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo. ¿Qué tal ese coro? ¿Están viendo este coro tan hermoso? Y lo declaramos y hemos sido invitados. El año 2000, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto. El año 2021 fue el año de la coinstrucción, el año donde nos instruyeron, donde nos encaminaron en la doctrina de aprender cosas que eran fundamentales para poder emprender el camino de un predicador. Pero el 2022 es el momento de ejecutarlo, de empezar a ser valientes, esforzados y ir por el perdido. Y para esas personas que están sin alientos, sin esperanzas. Por eso les pedí a mis compañeros que me ayudaran con esta canción. Es una canción muy nueva para nosotros. Voy a pedirle que se ponga de pie y me acompañe con ella. A lo mejor no se la sepa, es nueva para usted. La canción se llama Envíame. Y yo sé que este año muchos
multitudes de personas saldremos a decirle al perdido que el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la salvación, que Él es el que lo recibe con brazos de amor, con lazos de amor, como solamente Él sabe hacer. Salvador de mi alma, Dios y Redentor, envíame al mundo a compartir de ti. Cristo, Rey de las naciones, del mundo sanador, envíame al mundo a compartir de ti. Envíame al mundo. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo. Señor, es en tu nombre que iremos, Padre. Todos los que no conocen de tu gran amor, y envíame al mundo a compartir de ti, que tu redención conozcan de mí, y envíame al mundo a compartir de ti. Envíame al mundo. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo. Ser luz en la oscuridad, y en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Aquí estoy, yo iré, y envíame al mundo. Salvación para todos, envíame, yo iré, aquí estoy, yo iré, y envíame al mundo, hay salvación para todos, quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo. Ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo.
envíame al mundo, envíame al distrito, envíame a Calipso, envíame al rodeo, envíame a donde debas enviarme, pero yo quiero ser tus manos. ¿Y tú qué? Y tus pies. Esa canción queríamos enseñárselas porque creo que va muy de la mano con lo que el Señor va a hacer con nosotros en el año 2022. Puede tomar asiento. Hoy me corresponde un tema hermoso, como toda la palabra, pero hoy vamos a estar hablando. Voy a pedirte que por favor busques tu Biblia y me digas cuando ya estés en Hechos 15, el libro de los Hechos 15, verso 36. Vamos a ubicarnos ahí. Verso 36. Yo voy a leerlo para que entremos en contexto. Me dicen cuando ya están listos. Aquellas personas que están a través de redes sociales, les pido que por favor escriban a través del chat los versículos que vamos a mencionar, para que de esa manera seamos solidarios con aquellos que están ingresando a la transmisión, para que puedan entrar en contexto rápidamente. Entonces dijimos el libro de los Hechos, capítulo 15, y nos situamos en los versos del 36 al 41. ¿Ya estamos listos? ¿Me dicen amén? Muy bien. El título de la Reina Valera dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. La palabra describe que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bueno, aquí ¿qué está sucediendo? Pablo ya había hecho su primer viaje misionero. Había ido, y él en esta oportunidad él dice: volvamos. Bernabé, vamos nuevamente a esos lugares donde ya sembramos la palabra, donde ya tenemos los convertidos. Vamos a ir a ver qué pasa con estas personas que les evangelizamos y les compartimos la palabra del Señor. Aquí es muy importante rescatar algo, y es: cada persona a la que nosotros le sembramos la palabra es un bebé. Es un bebé espiritual que necesita, como todo bebé, ser alimentado con teterito, sacándole los gasecitos, ¿cierto que sí? Él todavía no puede comer grueso, come blandito. Los que son tíos, los que son mamás, saben perfectamente que los niños empiezan de a poquito. Hay niños que sus procesos son mucho más rápidos. Hay niños que se sientan más rápido, que se paran más rápido, que gatean más rápido. Hay otros que son más lentos en su proceso de aprendizaje. Y lo que Pablo le dice a Bernabé es: vamos a ver qué ha pasado con las personas que ya les sembramos la palabra. Pero yo quiero concentrarme aquí en algo, y es: voy a hacerles un recuento de quién era Bernabé. ¿Ustedes se acuerdan quién era Bernabé? Algo muy sencillo, algo muy rápido. Bernabé, su real nombre no era Bernabé, su verdadero nombre era José. A él le pusieron de apodo Bernabé, que significaba hijo de consolación. Él era un levita y había nacido en la isla de Chipre. Él, cuando me tocó hacer la predicación de Ananías y Zafira, Bernabé fue el que vendió la propiedad. Yo sé que hay muchos superjuiciosos a través de la transmisión y que han seguido toda la lectura. Bernabé fue aquel varón que vendió su propiedad, la entregó a los discípulos para que
se extendiera la obra del reino de los cielos en aquella época de la iglesia primitiva, donde se estaba en ese avivamiento y todo era colectivo, todo era para ayudar, lo que tenían era el deseo de sembrar para crecer y expandir el evangelio. Y en esa época Bernabé fue el que levantó la envidia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? Que terminó cobrándole la vida a Ananías y a Zafira. Este es este mismo Bernabé del que estamos hablando hoy. Pero quiero que nos concentremos en qué fue lo que hizo Bernabé, qué hizo loable la labor de Bernabé. Me gustaría que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 27. Les repito a los que están en internet que si me pueden ayudar para que aquellos que están llegando a la sintonía se puedan ubicar fácilmente. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 27. A ver qué nos dice ahí la palabra. Verso 9, capítulo 9 y el verso 27. Dice lo siguiente: entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó que Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé fue el valiente que le abrió la puerta a Pablo cuando todo el mundo decía: no, Pablo es un asesino, si Pablo nos persigue para matarnos. Bernabé dijo: no, espérense, yo les quiero decir, Saulo tuvo un encuentro genuino con el Señor y es un hombre compartido, va a ser un hombre muy útil para nosotros. Él fue el valiente, él se arriesgó. Además, él era el tío de Juan Marcos, que ya vamos a hablar un poco de quién era él, y dice que trabajó con Pablo 1 año en Antioquía. Bernabé, yo les digo algo, yo le pido a Dios que constantemente ponga Bernabés en mi vida y que me permita ser Bernabés para abrirle las puertas a aquellos que les falta la valentía, a aquellos que les da temor, que les dicen: hagamos esto. Nosotros necesitamos en nuestra vida Bernabés que nos guíen, que nos ayuden, que nos vean el potencial y que digan: hágale, que yo le ayudo, yo voy a estar ahí con usted, tranquila, tranquilo, yo le voy a apoyar, yo le voy a ayudar. En este momento, lo que acabamos de leer dice que Pablo y Bernabé deben tomar una decisión. ¿Y que deciden qué? Separarse, ¿cierto que sí? El Bernabé y Pablo no logran conciliar porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pero ¿qué sucede? Vamos, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 15, el verso 38. Lo acabamos de leer, vamos a concentrarnos en el 38. ¿Qué dice? El 38, que lo acabamos de leer, 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente que dice la Nueva Traducción Viviente dice así: pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos le había abandonado en Panfilia y no había ido con ellos a hacer el trabajo. Aquí les voy a decir quién era Juan Marcos. Juan Marcos era un muchacho joven, sobrino de Bernabé. Se dice que fue quien escribió el Evangelio de Marcos y que él era el intérprete de Pedro. Las personas que estudian mucho la Biblia dicen que fue impecable en la traducción que él escribió, que él no le quitó ni le puso, que él fue impecable en lo que Pedro le iba narrando que estaba sucediendo. Y en la historia de Marcos, quien no ha leído el Evangelio de Marcos, es apasionante, cuentan unas historias tremendas, que qué Corín Tellado ni qué Rosa de Guadalupe. Léase Marcos para que vea las historias tan interesantes que tiene y lo descriptivas que son, porque te las describe, te dice: hicieron esto, hicieron aquello, y bajaron a esto, y hicieron aquí, y te muestra la película completa. Entonces volvamos
a que Juan Marcos también lo describen, hay una anotación, algo único que sucedió, y es que cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, acompáñenme por favor a Marcos 14 del 51 al 52. Va a decir, pero Mili, estás paseando mucho en la Biblia. Es interesante que lo hagamos porque de esa manera vamos a entender los personajes. Es como cuando a uno en las películas le hacen como un brief de cuál es cada personaje, ¿no? El que es Toretto, el que es la hija, la hermana, todo lo que se describe en una película, aquí yo se las estoy describiendo. Dice en Marcos 14, el Evangelio de Marcos 14, el capítulo 14, número 51-52. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le aprendieron, mas él dejando la sábana escapó ¿cómo? Desnudo. Describen que Juan Marcos, o sea que Juan Marcos era un seguidor de Cristo y él iba detrásito. Hay una frase que yo le escuchaba a un amigo mío que decía, él va ahí, ella va ahí, chupando rueda, ella va ahí, aprendiendo, mirando, observando. Juan Marcos, según lo que describe la palabra, era ese personaje que estaba ahí, de oidor, seguía a Cristo. Y cuando también lo aprendieron a él, dice que él se despojó y salió desnudo. Aquí lo interesante es que Juan Marcos, la casa de Juan Marcos era la casa, ¿se acuerdan esa escena en la que Pedro es llevado a la cárcel? Y que en la casa estaban clamando, orando, y que un ángel se le apareció y los sacó de la cárcel sin tocar una sola llave, sin abrir un solo cerrojo. Pues la casa de Juan Marco era donde Pedro llegó y ahí estaban orando por él. O sea que había una gran afinidad entre Pedro y Juan Marcos. Aquí los mentores de Juan Marcos eran Bernabé y era Pedro. Él nació en el primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé. Él los alcanzó a acompañar. ¿Por qué les hago la descripción de esto? Porque era un muchacho que hizo parte de la primera obra que se hizo, del primer viaje misionero. Pero ¿por qué Pablo decide terminantemente no llevarlo? Porque Juan Marcos, en esa correría que estaban haciendo, pues se arrepintió y se devolvió para su casa. Usted conoce gente que empieza a caminar en el evangelio y dice, no, vámonos a evangelizar hasta las pulgas de los perros, y de un momento a otro se desaparece, no aparece nunca más. Algo puede haberle pasado. Yo me quiero atrever a pensar que Juan Marcos se puede haber asustado. Describe la palabra, si usted se mete y la lee y la escudriña, dice que en ese viaje, en ese primer viaje, hubo un lugar en el que se tuvieron que enfrentar a un mago. Yo me atrevería a pensar, eso es mi imaginación, por eso se los digo abiertamente, no lo describe, pero yo me atrevería a pensar que Juan Marcos tiene que haber vivido una experiencia muy fuerte para que lo haya hecho tomar la decisión de yo me vuelvo para mi casa. Y dice que se devolvió para donde su mamá, se devolvió a Jerusalén. Aquí yo le quiero contar una anécdota. Me identifiqué mucho con este pasaje porque yo llevo en el evangelio muchos años. Yo tengo 47 años de edad y me dicen, pero Mili, ¿usted por qué dice los años? Porque los he vivido muy bien y no me arrepiento de ellos. Y tengo 47 años, pero de conocer a Cristo llevo más de 32 años. Pero yo era una simpatizante del evangelio. Hace 32 años conozco a Cristo. En mi casa había célula y yo salía corriendo cada vez que llegaba la líder con la panderetica a cantar. Nos daba cólico, nos inventábamos de todo. Pero me acuerdo muy bien que en una de esas ministraciones que le hicieron a mi mamá le decían, no llores por tus hijas, porque las dos me servirán. Y aquí estoy yo. Nos falta una, que es mi hermana. Pero me acuerdo como si fuera ayer que mi mamá derramaba muchas lágrimas, porque ¿cuántos adolescentes no hemos sido locos? Locos. Y mi mamá, el Señor le decía a través de esta profeta que no llorara, que Él nos tenía apartadas para su obra. Pero dentro de estos años que llevo en el evangelio,
Yo llevo convertida genuinamente hace 12 años y me recibí en esta casa. Lo conocía, sabía del Señor, me hablaban de Él, pero hubo un episodio en mi vida que algún día se los contaré, que me hizo mover la tierra y yo llegué a esta casa. Jamás olvidaré, una mujer que está en este lugar me abrazó de una manera que ese abrazo, Alicita, yo honro tu vida. Fuiste tú la que me recibió y me dio un abrazo que fue tan enternecedor que me estremeció los huesos y me demostró ese día que esta era mi casa, que aquí Él me iba a levantar, que aquí Él me iba a enseñar. Ella me dirigió al pastor Saúl, a quien bendigo su vida. Él me ayudó ese día y desde ese día nunca me he ido de mi casa y espero nunca irme de mi casa. Y si me envía donde Él me quiera enviar, pero siempre recordaré que esta es mi casa y quien me formó. Pero en estos 12 años de transcurrir, yo viví una experiencia. La viví aquí en esta casa. Estaban haciendo una liberación un domingo como cualquier otro. Vino una de las líderes y dijo: muchachas, el ministerio de damas, que tenemos un ejército de guerreras, estábamos en la parte de atrás y empezaron a tocarnos la espalda varias. Y nos hacían señas de que saliéramos y nos llevaron para el colegio del frente, que le ayudáramos a orar. Era una pastora que necesitaba unas guerreras para que las ayudáramos a orar porque había una niña que estaba en dificultad. Nosotros entramos, fuimos, oramos, fue súper lindo, fue una experiencia hermosa, pero ya íbamos saliendo de la casa cuando la líder que teníamos en ese momento detecta que una de las que se encontraba ahí estaba extraña. Y apenas le dijeron: ven, ven amiga, ven, compañera, amiga de esta casa. Le dijeron: ven, déjame orar por ti. Apenas la líder le dijo: déjame orar por ti, ella de una empezó a hacer así. Empezó a correrse hacia atrás. Apenas empezó a correr hacia atrás, la líder nos hizo señas de que la acorraláramos. Literalmente nos tocó acorralarla. La metieron a una habitación atrás y empezó un proceso de liberación. Yo lo que le estoy contando no es ciencia ficción. Yo no sé si usted me cree o no me cree, pero le estoy contando mi experiencia, lo que mis ojitos vieron, no lo que me contaron. Se lo resumo: esta mujer se enroscó como una culebra. Después de ser culebra, pasaba a ser como un animal de 4 patas. Empezaba a gemir de una manera extraña. ¿Usted sabe cómo estaba yo? Yo estaba pero asustada, pero me las estaba picando de valiente. Yo estaba supuestamente valiente. Adivine, se me acabó la valentía cuando la líder se agacha y le pregunta al oído, porque llevábamos mucho rato y dándole y dándole y dándole y dándole. Y la líder se agacha y le pregunta: dime quién eres. Automáticamente contestó: Lucifer. Ah, no. Ahí me pasó lo que le pasa a todo el mundo que es valiente hasta que la cucaracha vuela, ¿cierto que sí? Cuando la cucaracha vuela, se le acaba la valentía. A mí me pasó. Ay, yo no sé. Le digo que yo me quería esconder, pero yo me quedé quieta, pero sentí un miedo. Me recorrió el cuerpo una cosa fría. Por eso cuando yo leí este pasaje y cuando llegué a esta parte, yo no sé qué le habrá pasado a Juan Marcos. Pero si hubiera vivido una experiencia como la que yo viví, yo creo que él también, él puede haberle pasado y haber dicho: no, si eso es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Digo, pues imagínense, si eso es aquí empezando, ¿cómo será el resto? Y él se devolvió. Yo no lo estoy justificando, pero les estoy diciendo lo podemos experimentar, lo vamos a poder vivir, claro que sí, es muy probable que sí. Pero qué hermoso es saber que este varón, a pesar de haber tenido esa situación, de haber vivido esa dificultad, este hombre volvió al campo de batalla. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la palabra nos describe que Pablo y Bernabé toman la decisión de separarse y Pablo toma consigo a Silas y Bernabé se va con Juan Marcos para otro lado. Aquí hay una interpretación que es muy importante y dice que se separaron, mas no que se dividieron. Hay personas que malinterpretan este pasaje bíblico y dicen: es que se dividieron.
Y tanto así que Bernabé, después de eso, con Bernabé y Juan Marcos, no se volvió a saber nada de ellos. Y quiero contarle algo. Eso no es cierto. Eso no es cierto y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, yo no sé si tú has vivido una experiencia que te ha dado miedo, que te ha dado temor, que te ha invitado a decir, ay, no. Yo sí quiero mucho la obra, pero pasito. Yo le digo al diablo fuchi. Yo le digo así para que no se meta conmigo. ¿Conocen gente así? Mucha que tiene temor, que le da de pronto angustia, que siente que todavía no es su momento, y es probable que sí, que así sea, pero hasta en eso Dios tiene control. Cuando ellos dos se separan, el Señor Pablo decide llevar a Silas. ¿Quién era Silas? Silas era un judío de ciudadanía romana, era profeta, era líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, hablaba griego y hablaba hebreo, o sea que era un hombre igual que Pablo, culto, era un hombre letrado que se podía dirigir en altas esferas y se iba a poder defender muy bien. Él viajó con Pablo en su segundo viaje misionero, recorrieron 9 ciudades. Dice que el comportamiento de Silas fue muy bueno, fue una gran compañía, fue una gran decisión. Pero no es en lo que me quiero concentrar. Ustedes mañana van a ver una de las escenas que a mí más me gusta de la Biblia, y justamente es con ellos dos, con Pablo y con Silas. A mí esa escena, yo la vivo, yo me meto en esa escena, por eso les recomiendo que mañana por nada del mundo se pierdan lo que se va a vivir mañana, porque Silas protagoniza el acto que para mí es la adoración más genuina en el momento más turbio de la vida de estos dos varones, en uno de los momentos más dolorosos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto que les estoy contando? Pablo y Bernabé se deciden separar, pero ellos trabajaban bajo la misma obra, trabajaban para el mismo reino, tenían la misma cobertura y seguían trabajando, uno por un lado y otro por el otro. Pero quiero que vayamos juntos a Colosenses 4:10. Si ahí en el chat me pueden ayudar. Colosenses 4:10. Mire qué interesante. Lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en la carta de Colosenses 4, capítulo 4, verso 10, dice: mi compañero de prisión os saluda, y Marcos, ¿quién? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, ¿qué hacen? Recibidle. Pablo está recomendando a Juan Marcos. ¿Eso qué significa? Que Pablo, a pesar de la diferencia que tuvo con Juan Marcos, sabía que era un hombre de Dios, sabía que era un hombre que Dios iba a usar, y se apartó de la diferencia que tuvo con él, porque miren, no nos vamos a decir mentiras. Es muy probable que si usted está en plena obra, yo me llevo al equipo de damas a los retiros de damas, y es hermoso verlas trabajar como hormiguitas, y la una hace una cosa, la otra otra, pero no falta la que no haga tanto y la otra diga que si no hizo, que si dejó de hacer. Siempre vamos a tener diferencias, siempre las va a haber, pero lo realmente interesante es que se dicen o mal dicen que es que Pablo no le perdonaba a Juan Marcos haberse ido. Pues yo aquí lo que estoy leyendo es que lo está recomendando, y sigamos ahí para que vea lo interesante. Vamos por favor a la carta de Filemón, capítulo 1, verso 24, para que usted vea lo que estaba haciendo Pablo. A ver qué dice en Filemón, capítulo 1. Los de internet, los que están en internet me pueden ayudar por favor escribiéndola para que se pongan en contexto aquellos que están entrando. En la primera carta de Filemón dice, capítulo 1, verso 24: Marcos, Aristático, Demás y Lucas, ¿mi quién? Mi colaborador. Ahí el Señor está diciendo, y mi colaborador. ¿A ustedes les parece que ahí hay desunión? ¿Ahí hay una ruptura? No, Él lo está recomendando y está diciendo mi colaborador.
mi compañero de fórmula. Entonces, más aún, si ustedes me permiten, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Les estoy dando un paseíto así interesante por la Biblia, pero es importante para lo que quiero transmitirles. Dice, segunda carta de Timoteo, si lo encuentran me dicen amén. ¿Lo encontraron? Amén, amén. La que estoy quedada soy yo, espérenme. Aquí que dice, segunda carta de Timoteo. Veamos. Permítame un segundito. Timoteo. Esperen que se me perdió. Qué inseguridad, se me perdió Timoteo. Veamos. Dice la palabra así. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Miren esto tan hermoso. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Lo está clamando. Está pidiendo, tráiganmelo, porque es útil para el ministerio. Vuelvo y le repito. Aquí hay una frase que quiero que ustedes se lleven hoy en su corazón y es, hay personas que dicen, divide y triunfarás. ¿La han escuchado? ¿Y usted lo ha visto? Que usted divide una familia y la desbarata. Que usted ve un grupo que entra alguien a generar división y se desbarata. Tú y yo no podemos permitir que eso suceda. No lo podemos permitir. Lo que pasó con Pablo y con Bernabé es que Dios los iba a usar en diferentes áreas a seguir expandiendo el evangelio, pero ahí no había ruptura. Pero en las cosas del Señor, a pesar de que haya diferencias, debe haber restauración, debe haber unidad, debe haber perdón. Si usted está hoy involucrado en una situación que ha dividido sus emociones, sus sentimientos, busque cómo romper con eso, porque Dios se mueve en la unidad. Y hay una mala interpretación donde dice que fue que se dividieron. No, aquí se separaron, pero el Señor los siguió usando a cada uno a donde ellos estaban llegando. Y eso es de las cosas que me parece más interesante, porque a pesar de que un varón que fue el motivo de una discordia no causó que se dividiera la iglesia, porque usted no escucha que era que Juan Marcos y Bernabé estuvieran predicando de un evangelio y que Pablo y Silas estuvieran predicando de otro. Todos estaban hablando de lo mismo, el lenguaje de ellos era lo mismo. Había cierta diferencia que hizo que se separaran, pero cada uno siguió en la obra. Y aquí quiero decirle algo, y el Señor ministra mi corazón desde que empecé a preparar el tema, y es muy probable que usted tenga dificultades con personas de su ministerio. Es muy probable que usted, cuando llegue a un lugar, juzgue de pronto por sus emociones. Yo le voy a hablar en mi título personal y le voy a contar desde mi experiencia, porque no me gusta hablar es que me contaron. Yo llegué a esta casa hace 12 años y cuando llegué con muchos problemas, como la mayoría de las personas que llegamos a esta iglesia. Y a mí me llamaron, le voy a dar los títulos de lo que me decían a mí. Hoy en día me causa mucha risa, pero yo fui llamada hija del diablo, yo fui llamada mundana, me llamaron de todos los títulos que usted quiera, porque no se viste como una pastora, porque no habla como una pastora, porque dice cosas incoherentes, porque es que se comporta de manera extraña, porque es que se mueve de manera extraña, 1000 cosas. Hay personas diferentes para los colores, para la variedad de los colores. Pero cuando conoces a alguien así tan diferente, tan extraño, pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer con esa persona?
Y a pesar de que se haya equivocado, está intentándolo. Ustedes conocen gente que da la pelea, que por fuera se ve muy lindo, como los cisnes, como los patos, se ve hermoso, elegante, pero por debajo, vaya, mírelo, y está pedaleando, intentando. Cuando yo arranqué a leer la Biblia, les voy a decir, se los voy a confesar desde mi corazón, yo empezaba a leer la palabra y yo empezaba Samorreo, Severebeo, no sé qué, de la familia de la gente. Yo decía, ¿qué es esto? Eso parece en chino, eso parece como nihongo, eso parece un lenguaje que yo no entiendo. Y no lo entendía, entonces me frustraba y yo cerraba la Biblia. O sea, no, hay que ser muy, muy letrado para poder entender esto. Y resulta que vino alguien que fue mi madre espiritual y me enseñó que antes de abrir la palabra yo debía pedirle al Señor ciencia y discernimiento. Y me dijo, una forma de enamorarnos de la palabra, Mili, ¿sabes cuál es? Lee las historias de la Biblia. Enamórate por las historias de la Biblia. Y me empezó a describir una que otra historia. Yo dije, ¿en serio? ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, tú quieres saber, ver una historia de amor hermoso, léete esta Biblia. Tú quieres esta parte de la Biblia, quieres ver una historia de hermanos en contienda, léete esta parte. Me decía, qué Corintellado ni qué Rosa de Guadalupe, lee para que veas, empieza por las historias. Y así fue como yo me empecé a enamorar de esto. Y no me da pena decirle, pasaron bastantes días para que yo entendiera que Lázaro era el hermano de María. Yo eso no lo sabía. Yo no lo sabía. Y si yo le contara a usted las anécdotas que yo he tenido, pero ¿sabe qué? Lo del patico. Camine, lea, prédicas, escúchelos, apunte en el cuaderno. ¿Se acuerdan cuando recién arrancamos esto diciéndoles que Pablo decide ir con Bernabé a donde había ido a sembrar la palabra, a ver cómo estaban sus primeros hijos espirituales? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mi madre espiritual me decía, Mili, ¿cómo te fue con la historia de Oseas? Y yo, no, pues mira que yo no entendí esto, no entendí aquello. Bernabé veía mucho potencial en Juan Marcos, a pesar de que en su momento se acobardó y se devolvió. ¿Quién sabe por qué? Yo les describí la historia que a mí me pasó y quiere que le diga algo mejor todavía de ese día, de esa experiencia en la que yo vi a esa señora revolcarse como una culebra y que cuando le preguntan que quién era y Lucifer, para la tranquilidad de todos ustedes, la mujer que estaba en esa liberación, una mujer de Dios que todavía está con nosotros, y después de que lucharon y batallaron mucho, esa mujer fue libre para la gloria de Dios. Mis ojos vieron cómo se le entumeció su cuerpo, sus labios se pusieron negros, los dedos se le engarrotaron. Yo no le estoy contando una historia de ciencia ficción, le estoy contando lo que yo vi, lo que yo experimenté. Y de ese día, de esa experiencia, varias no están. De pronto había algunas Juan Marcos ahí, que les faltó un Bernabé que volviera a creer en ella y que le volviera a decir, vamos que sí se puede, vamos que esto es un aprendizaje, vamos que esto es una carrera, pero no la carrera del que llegue primero, sino que el que llegue confiado, porque el Señor hará la obra. Hay que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos de manera radical a través de nuestras emociones. Pablo en ese momento dijo no, pero Dios usó eso para que el reino se extendiera de diferentes formas. Es probable que tú no estés de acuerdo con una líder, con un líder, con un supervisor. Es probable que tú estés en desacuerdo con tu pastor. Es muy probable. Pero cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, tú me trajiste a esta casa, tú me ubicaste aquí, hace 12 años me trajo aquí, y yo hoy les puedo decir con toda tranquilidad, me falta tanto. Si quiere que yo le diga por qué sé que me falta tanto, porque hasta el último día tenemos que aprender. Voy a contarle y voy a atreverme a contarle algo que me va a hacer quedar a mí en vergüenza, pero como a mí pena no me da nada, lo voy a aprovechar porque yo aquí tengo a la pastora Idalia, que con ella yo viví esa experiencia.
Y se lo voy a contar, no sé por qué. Dios a alguien está ministrando en este momento, porque mi corazón me dice, dilo, dilo. Y yo, no, aquí por dentro, no, dejémoslo así, dejémoslo así. No, yo lo voy a contar, yo voy a ser esforzada y valiente y se lo voy a contar. Justamente el año pasado, en el ayuno de Daniel, a mí me correspondió, tuve ese privilegio de predicar una vez en el ayuno. Y yo estaba pues investigando, estudiando y muy metida, porque no quería hacer quedar mal a la pastora Idalia, y estaba leyendo. Y en esa época yo leí la historia de José. A mí me apasiona la historia de José, muchísimo, me encanta la historia de José. Entonces, cuando yo estaba leyendo en la Biblia, hubo un pedacito en el que yo leí que decía, y José fue enterrado con un cuerno. Y yo dije, ay, ¿para qué habrán enterrado a José con un cuerno? Qué extraño, qué extraño. Pues yo me vine y busqué a la pastora Idalia, porque tenemos ese privilegio de tener una maestra en la palabra. Y yo vine y me le acerqué por un ladito y le dije, pastora, ¿por qué a José lo enterraron con un cuerno? Y se queda ella mirándome con esa nobleza y me dice, hermana Mili, ya estábamos saliendo, fue una noche como hoy. Ella me dijo, ¿en dónde encontró usted eso? No, yo lo leí ahí en la historia de José, le leí el capítulo, le dije dónde estaba todo. Y me dijo, mañana hablamos. No, déjeme yo leo y le aviso. Muy sabia. Pero yo con todo, y como soy chinche, porque yo cuando me meto algo en la cabeza, yo pregunto, yo investigo, yo voy, yo subo, yo bajo, yo traigo. Bueno, el hecho es que ese día el pastor Jonathan nos hizo el favor de llevarnos en el carro. Y iba José Daniel con nosotros, uno de los jóvenes, uno de los líderes de los jóvenes. Para hacerles corta la historia, yo empecé, muchachos, ¿pero por qué? Y empezamos a debatir en el carro, porque yo les dije que yo lo había leído. A ellos yo no les dije en dónde, sino les dije, yo lo leí, segurísimo, que decía que lo habían enterrado con un cuerno. ¿Y eso para qué? Empezó un debate en el carro, que a lo mejor era porque, claro, la posición en la que había llegado. Bueno, empezaron miles de conclusiones. Y a mí se me olvidó, honestamente se me olvidó la tarea. Yo no seguí insistiendo con el tema, se me olvidó, me enredé con otras cosas. Cuando me encontré con la pastora Idalia, me dice, hermana Mili, venga, hágame un favor, búsqueme el capítulo exacto en el que usted leyó lo del cuerno de José. Y yo vengo corriendo, claro, pastora, saqué el pasaje y saqué, y le dice, léamelo por favor. Y yo empecé a leerlo, Cuando llegué, adivinen qué, no era cuerno, era cuerpo. Me equivoqué, en vez de cuerno era cuerpo. Casi me muero de la vergüenza. Se la estoy contando porque alguien necesitaba escuchar esto. Me dio una pena enorme y estaba como a 3 días de predicar. Y me surgió otra duda. Me tocaba hablar de María, la que derramó el perfume de balastro sobre el Señor y lo enjuagó con sus cabellos. Pero resulta que hay 2 mujeres que hicieron eso mismo. Y yo tenía una confusión. Y una de mis compañeras me dijo, no, pues pregúntale a la pastora. Y yo le dije, no, ni loca le pregunto. Si ya la embarré con el cuerno, ahora ¿cómo le voy a decir esto? No. Miren, esto que le estoy contando es unita de las muchas que me ha pasado. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Usted debe seguir persistiendo. Usted tiene que seguir insistiendo. Bernabé vio en Juan Marcos un gran potencial y no lo desechó. Sencillamente siguió formándolo. Tenía unos maestros y unos mentores tremendos. Mire, la palabra describe que nos podemos equivocar, amigas, amigos, ahí es que está desconectado, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios no desecha a nadie. Dios, todo el que tiene un anhelo en su corazón, Él dice, ven, te equivocaste, no importa, ven, sacúdete que es solo es arena y sigamos. Apadrínate bien, cuando tengas dudas pregúntale. Después de este episodio a mí me dejó muchas enseñanzas. Pedro quería tanto a Juan Marcos, que hay un capítulo en la Biblia que eso está en Pedro, precisamente está en Pedro, pero no lo podemos leer por el tema de tiempo. Está
en la carta de primera de Pedro 15, capítulo 5, verso 13, en la que Pedro describe a Juan Marcos como su hijo, el que se había equivocado, el que se devolvió, el que sencillamente dijo, no, me dio miedo, no sé qué puede haber pasado. Pero Pedro lo describe como su hijo, un hombre que había tenido su problema, después fue amado como un hijo. ¿A usted no le parece una historia muy linda? Y muy de que yo sí puedo, y de que no importa. Lo importante y lo relevante en esto es que a pesar de, no puedo dejar de insistir en las cosas del Señor. Cantamos una canción ahorita que decía que quiero ser tus manos y quiero ser tus pies. Al perdido yo correré. ¿En el nombre de quién? El Señor equipa. Experiencias muchas, pero Dios hizo un trabajo enorme con Juan Marcos. También describe que en ese momento el Señor toma la decisión de llevarse a Silas, Pablo y Silas, y él sigue, y con Silas hacen una excelente labor, van hasta 9 ciudades. Después describe que en ese segundo viaje se encuentran a Timoteo, otro muchacho. A veces creemos que hay que tener canas en el cabello para poder tener la capacidad de predicar el evangelio. Entonces, si no tiene canas, no le creo de a mucho, porque es que no hay tanta sabiduría. ¿Quién dijo eso? Timoteo era un muchacho, Silas era otro muchacho. Y a los jóvenes que nos están viendo, que no tengan en cuenta tu juventud, lo que debes tener en cuenta es que tanto te estás metiendo en la palabra. ¿Y qué importa si te equivocas? Lo que realmente debe importarte es, sigámosle, hagámosle. ¿Para dónde es que es? ¿Qué hay que hacer? La embarré. Mire, ¿quiere que le cuente otra? ¿Usted quiere que le cuente otra anécdota? Estuvimos por allá. El pastor me mira así. Pastor, lamento, pero tengo que contarlo. No puedo hacer nada. Fuimos por allá a un sitio donde nos invitaron. Y en ese sitio no nos habían preparado, nos hicieron una invitación aparte de la invitación que teníamos, una pareja que quería que oráramos por ellos. Y yo cuando estaba leyendo, dije, miren, leí así, en el capítulo tal, en el artículo tal. Y yo dije el artículo. Las muchachas se quedaron mirándome así como extraño. Pero ¿sabe qué pasó? Ese día, esa pareja se reconcilió. ¿Será que a Dios le ocupó mucho saber de que yo había dicho artículo? Él conocía mi corazón. Yo no te estoy invitando ni te estoy diciendo que lo hagas de manera irresponsable, no. ¿Usted sabe qué? A mí nunca más se me volvió a olvidar que jamás a José no le enterraron con un cuerno. Ese tipo de anécdotas te sirven es para forjar tu carácter, para decir con todo y a pesar de, yo sigo adelante con la obra, yo sigo adelante con el Señor. A pesar de las divisiones, a pesar de la diferencia, pero nunca permitas que el enemigo divida y que pare la obra. La gente que se quiere rajar, como dicen en el lenguaje popular, no se quiere rajar sola. El que se quiere ir va a tratar de llevarse a alguien para justificar que, es que miren, nos fuimos porque nos hicieron, nos fuimos porque no nos dijeron, nos fuimos porque, ¿conoce usted gente así? Que es buscando justificaciones para decir, no, me fui porque no me gustó, me fui y no se quiere ir solo, se quiere llevar a más. ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Dónde están mis fundamentos? Debemos estar afianzados en la palabra. Juan Marcos, Bernabé, Pablo, Timoteo, Silas, con sus variedades, fueron tan útiles en el reino de los cielos. Fueron tan útiles. Ahí al que más le costó trabajo fue a Timoteo. Era un joven griego y le entregan la iglesia de Éfeso, que es lo que describe en la segunda parte que nos correspondía hoy, que es los primeros versos del capítulo 16. Pero ¿sabe qué es lo interesante de Timoteo? Que me gustaría que fuéramos para que cerráramos con este capítulo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. A Timoteo, que es el que va en el segundo viaje, el que se encuentran en el segundo viaje, Pablo y Silas, a él le dicen un verso que es uno de los versos que más utilizamos y que más nos gustan.
Y ese verso dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo quiero hablar con valientes que toman la decisión de decir, Señor, sí, yo me he equivocado. Sí, yo la he embarrado. Yo he dicho algunas cosas que no han sido, pero ¿sabe algo? En medio del susto, porque genera mucho susto, te da pánico escénico, hay personas que les cuesta más trabajo que a otras, pero yo te garantizo que voy a hablar en mi caso y los casos que conozco. Cuando queremos hablar de la palabra del Señor, se nos pueden enredar muchas cosas. Y no faltará el que te diga, usted dijo una herejía, usted dijo no sé qué, pero te aseguro que tú escaneas mi corazón y te das cuenta que no se hizo intencionalmente. Que lo hacemos en el deseo de transmitir esa pasión que hay cuando conocemos de Cristo en nuestro corazón. En la radio, yo en la radio, el pastor Jonathan no estaba en Colombia, estaba el pastor Modesto. Y el pastor Modesto transmitía desde Miami y hacíamos Amanecer con Cristo. El líder que estaba en ese momento haciendo el programa de radio nos anunció que íbamos a hablar de la mujer de flujo de sangre. Y yo me puse a leer la historia y me encantó la historia de la mujer de flujo de sangre y me metí en el río. Yo soy tan apasionada, se los confieso, que yo me imagino el capítulo, yo me imagino la ropa, me imagino el olor, me imagino el aroma, me imagino los colores, las calles, las piedras, las sandalias, la ropa. Yo me imagino todo eso. Entonces yo me metí tanto en esa película que no me pregunten de dónde saqué yo, pero yo había leído que a las mujeres no les era permitido entrar a las sinagogas, que solamente podían entrar los varones. Pero describen que esta mujer entró y a mí se me ocurrió, se los digo, a Mili Andrea Emperador se le ocurrió que a esta mujer se le ha ocurrido disfrazarse de hombre. Entonces yo en pleno programa al aire dije, entonces vino la mujer de flujo de sangre, se disfrazó de hombre porque no podía entrar y ella se entró y se metió y tocó el manto del Señor y fue sana. El pastor Modesto cuando llegó me llamó a su oficina, me dijo, Milicita, ven que quiero que charlemos. Claro, mis compañeros de la mesa de radio ese día casi me comen viva, los de la mesa. Y eso, mejor dicho, pasó de todo. Pero cuando el pastor Modesto llegó y me dijo, Milicita, mamita, ¿usted de dónde sacó que la mujer de flujo de sangre se había vestido de hombre para llegar a...? Y dije, no, pastor, es que yo me lo imaginaba, pastor, pero ¿cómo iba a hacer para entrar? Y él me dio ahí una cátedra hermosa de que eso no había sucedido así. Pero ¿sabe qué? Él escaneó mi corazón y se dio cuenta que yo no lo había hecho porque quería ser un irresponsable en el micrófono, sino porque yo me metí en el río de tal manera. Nunca más en la vida se me olvidó que la mujer de flujo de sangre no se había disfrazado. No crean en eso. Una vez yo tiré a David al foso de los leones. A David. A Daniel, perdón. Fue a Daniel al foso de los leones. Y había una muchacha que me decía, cada vez que yo pasaba del ministerio, la de David en el foso de los leones, y cada vez que me veía pasaba así, ya ella no está. Y yo, que fui la que metía a David en el foso de los leones, todavía permanezco haciéndolo del patico, pedaleando, equivocándome, aprendiendo. Y ya para cerrar, quiero decirte que hay personas que son hacedoras, no solamente en el evangelio, hay personas que son hacedoras y hay otras que son oidoras, y las dos son importantes, porque ¿de qué puede servirle a una persona que sea de muchas ideas y que haga y que hagamos si no tiene quien le ayude a hacer la obra? Tú tienes que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión, o soy hacedora o soy oidora, o hago de las dos dependiendo del sitio en el que me toque. El llamado del 2022 es a que nos levantemos,
que no tengamos miedo y que salgamos a predicar su palabra. Y que no le pase lo como nos pasó una vez en un servicio, que una compañera nuestra, yo quise hacer de Bernabé y abrirle campo a mi amiga para que se parara y predicara. Y ese día ella predicó y se le confundieron los dones con los frutos del Espíritu Santo. Y vino alguien del público, se puso de pie y le dijo: eso que usted está diciendo es mentiras, eso no es así. Pregúnteme si esa mujer volvió a predicar la palabra. Que no te pase a ti. Dios no te hace quedar en ridículo. Dios te llama como me llamó a mí mi pastor, y con el amor del mundo me enseñó que eso no era así. Otro día en una prédica, prediqué toda la prédica y hablé de Simón y Pedro. Y dije que Simón y Pedro, Simón y su hermano Pedro, Simón y su hermano Pedro. Esa prédica está en internet, hasta pena me da. Y resulta que terminado el servicio, terminado el culto, se me acerca una abuelita y me dice: hermanita, pero con una ternura. La abuelita se me acerca y me dice: hermanita, qué linda estuvo la prédica, pero ¿sabe una cosa? Simón Pedro es la misma persona. El hermano de Simón Pedro se llama Andrés. ¿Sabe qué tuve que decirle yo en ese momento? Y dije: ¡ay! ¡Qué inseguridad! Se me perdió Andrés. No se me ocurrió decirle nada más. Yo le estoy invitando no a que se equivoque, por supuesto que lo ideal es no, pero con todo y la equivocación, la invitación es a que no te quedes callado, no te quedes callada. Por ahí hay un noticiero que decía: no te quedes callado, denuncia. ¿Se acuerdan de ese programa? Yo te digo: no te quedes callado, predica. Así te equivoques, y si te equivocas tú vas y dices: hermana, ¿se acuerda que yo le dije a usted tal cosa? Venga, le quiero decir, no era así, yo me equivoqué, pero ¿usted me entendió? Sí, yo entendí. Pero quería corregirlo, no fue así. Y en amor, exhorta en amor. Dios nunca exhorta para hacerte quedar mal, para hacerte quedar en ridículo. ¿Qué tal si te pones de pie? Y vamos a decirle al Señor: gracias. Gracias, Padre Celestial. Y no sé si alcancemos a tocar la última vez la canción, y me gustaría que usted se la lleve en su cabecita y la repita y la repita. La canción dice clarito: quiero ser ¿qué? Tus manos. ¿Cuántos quieren ser las manos que el Señor use? ¿Cuántos quisieran tener los pies que el Señor use? ¿Cuántos quisieran tener en sus labios la palabra que el Señor necesita enviar? Y no tienes que ser un erudito en la palabra, tienes que tener un amor ferviente y estar dispuesto, así como Pablo estuvo equivocado y corrigió su camino y escuchó claramente que hacia allá no era el camino, sino que era hacia acá. Tener la humildad suficiente para decir: ok, ¿para dónde es que es? Yo me dejo guiar. No hay nada peor que enseñarle a un sabiondo. ¿Les ha pasado? Aquel que usted está tratando de explicarle: sí, yo sé, sí, esto yo lo hice, sí, ya yo lo había hecho. Hay que ser humildes en el conocimiento, dejarnos guiar. Entonces vamos a despedirnos diciéndole al Señor: Padre Celestial, yo te entrego, amado Jesús, mi vida. Yo quiero ser ese Timoteo, yo quiero ser ese Silas, yo quiero ser ese Bernabé, yo quiero ser una persona de un corazón conforme al tuyo, que yo pueda acercarme sin temor y sin temblor a un hombre, a una mujer, y decirle: Cristo te ama, pero no como una frase de cajón, Señor. Que mis ojitos expresen tu amor y que entienda que de verdad tú lo amas. Que mis brazos expresen tu ternura como solamente tú lo sabes hacer. Que cada palabra que de mis labios sale, Señor, sea dirigida por ti, y que seas efectivo, que yo pueda ser efectiva, papito lindo, que sea como una saeta, como una flecha que llega exacto al corazón de aquel hijo, de aquella hija que necesita recibir un toque tuyo. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestra vida, amado Rey.
Enciende un carbón en la garganta de todos mis hermanos, Señor. Ayúdanos a que eso que nos enseñaste en la segunda carta de Timoteo era para todos nosotros, no era solamente para Timoteo. Era decirnos que Él no nos había dado un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de valentía para ser valientes. Y me equivoqué, no importa, pero en el nombre de Cristo yo vuelvo. Y lo dije mal, no importa, Señor, pero lo dije con amor porque era de parte tuya, Señor. La próxima vez lo digo mejor. Padre Santo, recibe, Señor, nuestra alabanza y enséñaselas en el corazón a mis hermanos, porque queremos ser tus manos y tus pies, Señor. Te damos gracias, amado Jesús.